estamos en comunicación telefónica con Federico Putelli. Él es el abogado de la familia de Florencia Magalí Morales y vamos a estar hablando acerca de las audiencias de este año, acerca de los cargos que se estuvieron estableciendo para los 4 policías implicados. ¿Cómo estás, Federico? Muy buen día, muy buena mañana para todos y para toda la comunidad de la radio. Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Federico. Bueno, Fede, contanos, en estos días lo que nos estuvimos enterando o lo que se estuvo diciendo es que liberaron a 2 de las policías que son mujeres, mientras que el comisario y subcomisario están detenidos por 90 días. ¿Esto es así? Sí, mira, bueno, para recapitular un poco, este año, el 16 de marzo, tuvimos la audiencia de formulación de cargos. Se les formuló a Heraldo Clavero y a Ontiveros, ex jefe de comisaría y ex jefe de guardia de la comisaría de Santa Rosa. Se le imputaron cargos por tortura seguida de muerte, en tanto que tanto a Huello y Torres, a la niña se le imputó en aquella ocasión delito menor, que de denunciar. Esa resolución fue apelada por parte de nosotros y el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes Hola. Sí, no sé si me escuchan bien ustedes. Ahora sí. Sí, decía que el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes dispuso la misma calificación legal tanto para Argüello y Torres, en el mismo sentido que Clavero y Ontiveros. En un primer momento ellas tuvieron prisión preventiva, ¿sí? Fueron alojadas en servicio penitenciario. Luego se les otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a ambas, y en esta ocasión, al momento de las medidas, Veros y Claveros se dio prisión preventiva nuevamente, y a tanto Torres como Argüello medidas menos gravosas, que es la firma del libro y la prohibición de salir fuera del país. Ellas están sometidas al proceso, están sometidas a la causa y bajo la misma carátula que mencioné. Uh-huh. ¿Y por qué la diferencia entonces? La diferencia radica en criterio judicial, básicamente. En principio se les había otorgado prisión domiciliaria a Torres en función del cuidado de un hijo que había presentado cuestiones de salud mental, uh-huh, y en el caso de Argüello por cuestiones médicas coronarias que en teoría no podían ser atendidas en servicio penitenciario provincial. Uh-huh. Eso en cuanto a la distinción, pero la carátula coexiste. Para ellas coexiste la carátula de tortura seguida de muerte y la carátula de omisión de evitar denunciar torturas. Esas 2 carátulas van a continuar paralelamente hasta el control de acusación. Bien, entonces no cambió nada en cuanto a la carátula. Sí. Perfecto. Para ambos policías la misma carátula, que es tortura seguida de muerte, y para las femeninas tienen tortura seguida de muerte, que es la carátula que dispuso el Tribunal de Impugnaciones, que coexiste con la carátula de omisión de evitar denunciar tortura, que es el planteo que hizo la Fiscalía en su momento. Luego de 120 días, que va a terminar la instrucción penal preparatoria, se va a desarrollar esta audiencia de control de acusación, y en esa audiencia ya se va a definir definitivamente la carátula para todos los imputados, los 4, y seguramente se dispondrá la elevación a debate oral y público para el año que viene. ¿Sí? Este año calculo que no va a ser imposible, porque tenemos 120 días más de instrucción penal preparatoria en función de un pedido de la defensa de Heraldo Claveros, quien solicitó un tiempo más de investigación en función de que necesitan adjuntar más evidencia de descargo que hace a su teoría del caso. Pero bueno, nosotros como querellantes, la Secretaría de Derechos Humanos y también la Fiscalía estábamos en condiciones de tener ya esta audiencia de control de acusación, pero bueno,
en garantía del derecho de defensa se dispuso esta ampliación de la instrucción penal preparatoria por el plazo de 120 días. Perfecto. Federico, en estos meses hubieron manifestaciones en Santa Rosa que tenían que ver con la idea de que deberían liberar a los policías, incentivados por los familiares de estos policías, ¿no? ¿Por qué las familias piden la liberación de estos policías? ¿Vos qué pensás? Y, a ver, en principio, estamos dentro de un proceso, de un contradictorio donde todos se pueden expresar, vivimos en democracia, se pueden manifestar y eso hace a la defensa pública de los imputados, defensa pública, defensa mediática. Me parece que está dentro de las reglas del proceso, pero lo que pesa es la evidencia judicial. Uh-huh. Y la evidencia judicial es muy clara, entonces no podemos desarticular una causa de estas características, de esta magnitud, simplemente por una defensa pública y mediática. Es parte, pero con la defensa pública y mediática no alcanza. Vos tenés que tener evidencias para desarticular. Claro. Y en definitiva va a ser un tribunal quien disponga a futuro una sentencia condenatoria o absolutoria, si así lo evalúa el tribunal con las evidencias que hay. Claro. Por eso es parte más de el folclore del proceso, y está obviamente en todo su derecho la familia de los policías de hacer sus expresiones y sus manifestaciones. Claro. Nosotros como querellantes nunca vamos a objetar nada, simplemente nosotros trabajamos en el expediente y es la justicia la que en definitiva siempre es la que dispone esto. Nosotros venimos peleando esta causa, porque ha sido tremenda desde 2020, el 5 de abril de 2020, uh-huh. Y estamos a 6 años, entonces se ha garantizado demasiado el proceso, sobre todo para las defensas justamente y para los imputados, claro, que estuvieron en libertad durante 5 años. Uh-huh. Entonces, objetar el proceso me parece, un poco absurdo, pero se respeta, no es la posición judicial. La posición judicial te habla de una prisión preventiva, te habla de un delito de tortura seguida de muerte, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua, y bueno, creo que es contundente esa definición. Uh-huh. Después, la defensa mediática, la defensa pública, la defensa en redes sociales es parte de la democracia en la cual vivimos y cada uno puede sentar posturas. En definitiva, quien tiene el poder de decisión en esta causa será el tribunal oral penal que se constituye a los efectos y va a determinar la suerte de los 4 imputados. No somos ni Celeste Morales, ni la familia Morales, ni Federico Putelli, ni la Fiscalía, quienes van a decidir la situación procesal en definitiva de ellos. Uh-huh. Federico, ¿y sabes en qué se funda la familia de los policías para pedir su liberación? Si es que niegan el asesinato de Florencia, ¿en qué se fundamentan? A ver, ellos se fundan en la teoría del caso de Fiscalía, que también, le mienten a la gente, tergiversan la calificación legal. La calificación legal dice tortura seguida de muerte. Para la teoría del caso de la Fiscalía, la tortura seguida de muerte, o sea, lo que siguió luego de la tortura fue un suicidio, eso es para la Fiscalía. Ellos recortan un fragmento de la formulación de cargos donde la teoría del caso sostiene las torturas previas y que la muerte de Magalí Morales se determinó en una situación de suicidio sin intervención de terceros. Y esto lo vamos a hacer técnico para que se despejen todo tipo de dudas. Las torturas seguidas de muerte, independientemente de la causa eficiente de la muerte, o sea, ya sea intervención de terceros o un suicidio, digamos que como fundamento de esas torturas vos te quites la vida, tienen la misma pena en expectativa. O sea, yo cortar un fragmento y decir la fiscal dijo que se suicidó, estoy mintiéndole a la gente. Entonces, claro, bueno, no hay que mentir, hay que decir, hay una carátula de tortura seguida de muerte. Si ellos quieren quedar en libertad, deberán demostrar que no cometieron ningún tipo de tortura en contra de Florencia Magalí Morales, claro, cosa que
creo que le tienen demasiado difícil. Entonces, esa es la realidad de la cuestión. Entonces, como le digo, la defensa la pueden hacer tranquilamente, pero hay que saber de derecho, hay que saber de calificación legal, y los abogados de ellos no pueden mentirles que haciendo una defensa pública y fragmentando un poco de esta formulación de cargos y tomando una palabra, pueden hacer una defensa y con eso van a tener un resultado positivo en un debate oral, y lo veo bastante corto a su mensaje, pero bueno, será en definitiva la justicia quien lo define. Uh-huh. Y te hago una consulta, Federico. ¿El gobernador Poggi los recibió en algún momento, se comunicó, tuvo algún tipo de acercamiento a la familia? No, en este plazo de su mandato no ha sido recibido Celeste Morales por el contador Claudio Poggi. Siempre creo que ella ha intentado pedir y ha pedido audiencia con él. No ha tenido la posibilidad de reunirse, pero bueno, entendemos que esto... Hola. A ver, eso quiero que se entienda. Hola. Se cortó Hola. ahí la última partecita. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, es que justamente Celeste Morales, quien lleva a cabo y quien es cabeza de este reclamo, no fue de tinte político, fue una causa muy, digamos, en la cual se puso a la cabeza de la familia. Nunca hubo una situación política, si bien se puede ver, digamos, entre comillas, politizado por el contexto en el cual se produjo la muerte, que esto es pandemia, y Sí. justamente ese contexto fue el que derivó en que la familia hiciera pública esta causa, porque la causa, si no se hubiera hecho pública, quizás no tendría la trascendencia que tuvo, y de allí es que se derivan varias aristas, entre ellas que fueron causas políticas, pero bajo ningún aspecto es una causa política, es una causa que desde la familia, desde la querella, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde los medios de comunicación, ha podido avanzar, y como te digo, un proceso larguísimo, en el cual aún no tenemos un debate oral. Entonces, llevar o trasladar esto a una cuestión política es minimizar Hola. la muerte de una mujer. Sí. ¿Federico? Sí. Ahí está, perfecto, ahí se escucha perfecto. Bueno, para ir cerrando, lo que te quería preguntar era cómo está la familia Morales y bueno, y cuáles son los próximos pasos en este proceso. Sí, en principio, lógicamente, que el 16 de marzo, cuando se dictó la prisión preventiva, tanto de Heraldo Clavero como de Marco Dionisio Antiveros estaban muy contentas por la resolución, creían que era una resolución justa, después de 6 años. Luego, cuando se les dictó prisión preventiva, tanto Arguello como Torres también sintieron un bálsamo y sentían que estaban viendo luego al final del camino respecto de la justicia. Luego, obviamente, cuando se hicieron estas presentaciones, la prisión domiciliaria y hoy con estas medidas menos gravosas, están un poco decepcionadas porque sienten que con la misma calificación legal que mantienen los hombres imputados en autos, se sienten que han sido discriminadas y que deberían correr la misma suerte que ellos. Pero bueno, sin perjuicio de ello, con todas las fuerzas y todas las expectativas de a futuro y dentro de lo más próximo posible, quizás comienzo del 2027, tener un debate oral y público que va a ser de gran trascendencia, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional e internacional, porque esta es una causa una causa icónica. Que haya una muerte en una comisaría en el marco de pandemia fue de la primera o la única, si es que mal no me equivoco, en este contexto. Por lo tanto va a tener alta trascendencia, y bueno, para la familia es importante que esto antes se haga justicia por Florencia Magalí Morales.
Perfecto, Buenísimo. Federico. Federico, entonces la causa llegó a nivel internacional. Sí, la causa, nosotros en su momento tuvimos entrevistas con la ONU al respecto, y esta es una causa obviamente por la característica del hecho que seguramente terminará ante los estados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente por la trascendencia, sino por la responsabilidad que puede llegar a tener el Estado Nacional respecto al decreto de pandemia, y también la responsabilidad que puede tener el Estado provincial. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. No, por favor, muy amables, gracias por el espacio y bueno, a disposición de ustedes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le recordamos a la audiencia que estuvimos en conversación telefónica con Federico Putelli, y él es abogado querellante de la familia de Florencia Magalí Morales en el caso del asesinato de Florencia Magalí Morales hace 6 años atrás, y le recordamos a la audiencia que nadie se suicida en una comisaría. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.